Bien, vamos a revisar un ejemplo acerca de transistores, cómo podemos revisar nosotros el circuito de polarización básico de un transistor. A través de un ejemplo vamos a deducir las fórmulas y a después encontrar las corrientes y voltajes del transistor BJT que tenemos en este caso. Se trata de un transistor NPN, el que tenemos nosotros aquí, que vamos a utilizar. Ya tenemos tanto los voltajes de entrada en la parte del colector de 10 volts, resistencia de colector de 100 ohms, resistencia de base de 10K y voltaje de base de 5 volts. ¿Qué es lo que nosotros queremos calcular en este caso? Conocer todos los voltajes y las corrientes de nuestro dispositivo. Voltaje base emisor, colector emisor y voltaje colector base, mientras que las corrientes igual, cada una de las terminales base, colector y emisor. Para este ejemplo estamos suponiendo que este transistor tiene una beta para corriente directa de 150 ohms. En cuestión de polarización solamente participan las fuentes de corriente directa y la beta que tenemos es de 150. Se puede llegar a manejar una beta de corriente alterna, pero bueno, eso ya se verá en otros temas más adelante. Bien, vamos a revisar ahora sí entonces, ¿qué es lo que tendríamos que calcular? Como habíamos comentado, lo primero que tenemos que empezar es por determinar las corrientes. Para la corriente de entrada tenemos una malla formada por voltaje de la batería menos el voltaje de la resistencia de base menos el voltaje base emisor, que recordemos este es constante de 0.7 volts para el caso de los transistores de silicio. Todo debe de ser igual a 0. Si despejamos y sustituimos, llegamos a que la corriente de base va a ser igual al voltaje de base menos voltaje base emisor sobre la resistencia de base. Sustituyendo nuestros valores son 5 volts menos 0.7 volts dividido entre la resistencia de base que nosotros tenemos ahora, 10 kilo ohms. Debemos de recordar que cuando realizamos nuestras operaciones donde aparecen sumas y restas junto a multiplicaciones, siempre es necesario respetar la prioridad de cada una de las operaciones. Es decir, primero tendremos que resolver esta diferencia y me va a quedar 4.3 volts dividido entre los 10K, donde los K los representamos como 10 a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el resultado que nosotros tendríamos en este caso equivale a 430, ya en notación científica 430, y en modo de ingeniería microamperes. Ya tenemos la primera corriente, la corriente de la base. Vámonos ahora con la segunda. A partir de la corriente de la base, por la relación que existe de la beta, la cual es constante, que me relaciona la corriente de base y la corriente de colector, pues podemos calcular de manera inmediata la corriente de colector. Corriente de colector va a ser igual a la beta por la corriente de base. En nuestro caso serían 150 multiplicado por 430 microamperes. Ok, y esto equivale o nos queda exactamente igual a 0.064 amperes, o escrito de la siguiente manera, 64.5 miliamperes, porque en el momento de realizar la operación nos queda por 10 a la menos 3. Finalmente, si recordamos aquí este circuito, estamos de acuerdo, estamos suponiendo la malla de entrada de esta forma, mientras que la segunda malla o la malla de salida estamos suponiendo en sentido contrario. Si revisáramos las corrientes, bueno, aquí tenemos una corriente de base que está entrando a este transistor, y de este lado por el colector tenemos una corriente de colector, de tal manera que la corriente de emisor que nosotros tenemos en esta parte no va a ser otra cosa más que la corriente del colector junto con la corriente de base. Corriente de emisor va a ser igual a corriente de colector más corriente de base. Dado que están relacionados por el valor de beta esos dos parámetros, nosotros podríamos despejarlo, si no simplemente lo dejamos de esta manera para calcularlo y dejar todos en términos de corriente de base. Y
siempre la corriente de emisor va a ser muy cercana a la corriente de colector. Para nosotros va a ser 64.5 miliamperes, recuerden, por 10 a la menos 3, más 430 microamperes. Y aquí estamos hablando que este resultado nos quedaría igual a 64.93 miliamperes. Y entonces ya tenemos la corriente de base, que es la primera que tenemos que calcular y con la que debemos iniciar. La corriente colector también la tenemos, la relación es directa. La corriente de emisor ya la tenemos. ¿Qué nos hace falta? Calcular los voltajes. Y de hecho el voltaje base emisor también lo tenemos, fue de donde partimos. Base emisor, recuerden que esta es una constante de 0.7 volts para el caso de silicio. Lo único que nos hace falta calcular son los voltajes de colector emisor y de colector a base. Vámonos ahora por el voltaje de colector a emisor. Ok. La malla que nosotros tenemos en la sección de salida nos relaciona al voltaje del colector, el voltaje de la resistencia de colector y el voltaje de la terminal colector a emisor, que es justo el que nosotros queremos. Y lo vamos a obtener como simplemente restando voltaje de colector menos el voltaje de la resistencia de colector. Son los tres componentes que tenemos ahí. Al momento que nosotros despejamos y sustituimos, voltaje de colector va a ser igual a los 10 volts que tenemos menos la resistencia de colector por corriente de colector, y estos dos parámetros ya los tienes. Entonces serían 10 volts menos la resistencia de colector, que es de 100 ohms, multiplicado por tu corriente de colector. La corriente de colector la obtuvimos nosotros previamente, por 64.5 miliamperes. No se olviden de colocarle las unidades, especialmente al momento de hacer los cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros resolvemos esta operación multiplicando, otra vez recuerda que al tener operaciones de resta junto con multiplicaciones, primero tenemos que resolver esta etapa y ya el resultado le restamos 10 menos el valor que nos da en este caso 6.45. Entonces, al hacer el cálculo, el voltaje de colector a emisor va a ser igual a 3.55 volts. Bien, estamos por terminar. Ya tenemos también voltaje colector emisor. El único que nos hace falta es el de voltaje colector a base. Voltaje colector a base. Si nosotros recordamos, el voltaje colector a base refiere, o estamos haciendo referencia nosotros, a lo que tenemos de este punto hasta este punto. Y debe de ser igual a la suma del colector a base, que sería lo que tenemos aquí, y después con base emisor. Por lo tanto, si nosotros despejamos de esa ecuación o de ese planteamiento que estamos haciendo, el voltaje de colector a base va a ser igual al voltaje de colector emisor menos voltaje de base a emisor. Es decir, 3.55 volts, que es el que nosotros acabamos de calcular, menos el voltaje de 0.7 volts que nosotros tendríamos en nuestro sistema. Esto me da igual a 2.85 volts. Y así es como obtenemos nuestros tres voltajes, nuestras tres corrientes. Ahorita estamos considerando solamente, o en este ejemplo estamos considerando solamente el analizar las corrientes y voltajes que tienes en este transistor. Por supuesto que hay otros parámetros que se pueden considerar, determinar si está en corte, saturación, pero bueno, eso se verá más adelante.